Saludos, estamos viendo en la imagen una edición del periódico El Imparcial del 1 de octubre de 1913. Aquí se debate en esta pequeña sección editorial el grado masónico de Federico Gamboa, el novelista que escribió la novela Santa. Esa novela Santa que fue publicada en 1903 y que poco después, bueno, varios años después, fue llevada al cine y que oficialmente la refieren algunos como la primera novela llevada al cine con voz. Es la primera película hablada en México, Santa. Y aquí el Imparcial discute el punto porque el contexto lo explica. En octubre de 1913, esta edición el día 1 de octubre, en octubre de 1913 se van a llevar, y al final no se llevaron a cabo, las elecciones que prometió Victoriano Huerta. Victoriano Huerta en ese año, febrero, había mandado asesinar o propició las condiciones para que fuese asesinado el masón Francisco I. Madero y el masón su vicepresidente Pino Suárez. Y esto en el contexto de que también Victoriano Huerta era masón. Los tres eran masones. Entonces él llegó al poder en febrero del 13. Estamos en octubre, se avecinan las elecciones y Federico Gamboa se anota y va por el Partido Católico. Y en este 1 de octubre del año 1913 está dirigiendo el Imparcial Díaz Mirón, Salvador Díaz Mirón, el poeta veracruzano, genial. Yo recuerdo de época de la educación básica, el poema A Gloria, de lo mejor que se ha escrito en literatura española. Bueno, pues este hombre servía a Victoriano Huerta y a su gobierno, y en esta sección editorial está analizando a un candidato presidencial para la elección que Huerta había ofrecido para fines de 1913 y que nunca se hicieron finalmente. Recordemos que él fue obligado a renunciar hasta el año 14, al año siguiente, ¿no? Entonces estas elecciones no se hicieron, pero de momento Federico Gamboa está en la vitrina y se ponen a analizar los especialistas, algunos especialistas o supuestos especialistas del momento. Claramente Salvador Díaz Mirón no lo era para el especialista para investigar si Federico Gamboa era masón. Aquí vamos a leer esto. Entonces ese es el contexto ya explicado. Elecciones que prometió Victoriano Huerta, se apuntan varios. Otro masón fue Félix Díaz, también se anotó. Y el propio Félix Huerta, Victoriano Huerta quería competir también como repetición. Se supone que el pacto decía que no, pero al final no se hizo la elección. Y aquí se le atribuyen los especialistas a, a Salvador Díaz Mirón esta zona editorial. La vamos a leer. Dice, sección editorial, cuestión por dilucidar. ¿Cuál es la cuestión por dilucidar? Si Federico Gamboa es masón o no. Esa es la pregunta. La leemos. El señor Federico Gamboa es un insigne novelista agobiado por el peso de los laureles y un flamante Metternich, aclamado, un político europeo, aclamado merced a sus dotes excepcionales. Y de poco tiempo acá, el celeste incienso de los furibundos, de los turíbulos místicos, vemos el vocabulario que es claramente un lenguaje rebuscado, que de alguna manera acusa el sello de Salvador Díaz Mirón, que era el director del diario, ya lo estaba yo diciendo, ¿no? Y tenía una semana y media en el diario, porque en septiembre del 13 había renunciado Carlos Díaz Dufo. Me detengo tantito para explicar eso. Carlos Díaz Dufo, lo recordarán ustedes, ese apellido tan raro, había renunciado y él entró a dirigir el diario a fines de septiembre, si no recuerdo mal, el 28 o 30 de septiembre, y esto es del 1 de octubre, así que apenas lleva 4 o 5 días en el cargo Díaz Mirón. Por eso se le atribuye a él esta sección y por el vocabulario. Así que los turíbulos místicos impregna la conciencia, y la obra del alto varón, como el tránsito por las bíblicas llanuras del Galaad, perfumaba el pie y el alma del viandante. Por todo esto y principalmente por el olor, el exministro de Relaciones resulta candidato a la presidencia. Ese es el tema.
resulta candidato a la presidencia, bueno, pues hay que pegarle, ¿no? Propuesto por el Partido Católico, cuyas tendencias nos inspiran respetos, admiraciones y ensueños como las ruinas de Mitla. Pero persona tan conspicua brilla en la elevada jerarquía masónica. Ese es el punto. Brilla, dice Salvador Díaz Mirón, en la elevada jerarquía masónica. Hay que pegarle porque es masón supuestamente bajo el dicho de Díaz Mirón. En otra transmisión veremos su grado masónico, el verdadero de Federico Gamboa, pero aquí lo que quiere acusar Díaz Mirón es la supuesta o real contradicción de que es candidato del Partido Católico. Ese es el punto también. Bien, dice Díaz Mirón, no sabemos si el grado del escogido corresponde al número del artículo constitucional que autoriza la proscripción de los extranjeros perniciosos. Fíjense nada más cómo le da vuelta rebuscada para decir que es el 33, porque ese es el número del artículo, ¿no? No sabe Díaz Mirón si el número del grado masónico de Federico Gamboa es el 33. Y para decir eso le da vuelta que si es el artículo constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra opción es que el grado masónico de Federico Gamboa sea la cifra que repetida indica el calibre de un rifle. Ese es el 30, ¿no? Porque es la carabina 30-30. Bueno, pues está aludiendo al 30 o al 33. Y para decir eso, Díaz Mirón le da toda la vuelta que ya vimos, ¿no? Seguimos. Y como la noble y progresista gente de los 3 puntos está anatematizada por la infalible supremacía de la Iglesia Ortodoxa, la católica, cabe preguntar si el espíritu del bando político que profesa en México la pura y sublime fe de Cristo consagra el compás, o sea, bendice el compás en el egregio literato que come el pan de los ángeles, por más que semeje comulgar con ruedas de molino. Quizá el grande hombre Gamboa se haya separado de la confraternidad del mandil simbólico y ello explique la preferencia de las columnas de los templos del país por el escritor de La Llaga, por el diestro contendiente de Mr. Link, el taciturno. Entre los actuales y confusos días, cualquier paquidermo suspira por la primera magistratura de la nación. ¿No le suena bien esto? O sea, contemporáneo, año 2023. Lo voy a repetir lo que dice aquí Díaz Mirón. En estos días confusos, cualquier paquidermo suspira con la primera magistratura de la razón, de la nación. Cuéntase que un elefante se prendó de una hermosa ramilletera de Alejandría. Y consideramos bueno y aún provechosísimo que los ciudadanos distinguidos por los talentos y las virtudes pretendan y alcancen las funciones eminentes. Bueno, pues cualquier paquidermo en aquellos años, a lo mejor cualquier paquidermo en estos años del año 2023-24, ¿no? Seguimos. Sin embargo, y en el caso de que el ínclito prócer de quien venimos hablando llegara por la gracia de una victoria comicial a ceñir la púrpura, pareceríanos que, salvo la divina ayuda de Jesús, no lograría sostenerse y marchar sobre las tempestuosas olas del mar de Galilea. ¿A poco no es Díaz Mirón? Por supuesto que es la huella digital de Díaz Mirón, porque no hay firma, pero al ser la sección editorial, bueno, es del diario El Imparcial, y en todo caso es del director que tiene este estilo. Le da duda de que llegara a la presidencia Federico Gamboa, dice, pero si llegara, quién sabe si se sostenga. Concluye la editorial diciendo: el soberbio caballo ricamente enjaezado corcovea de modo formidable, y un respingo podría estrellar contra el planeta al mismo Héctor, llamado en la Ilíada domador de corceles y hábil para lanzar el grito de la guerra. Eso es lo que dice este editorial, y vamos a regresar a la parte sustancial, que es que no se sabe si su grado es del artículo constitucional para la proscripción de extranjeros, o sea el 33, o si es la cifra que repetida indica el calibre de un rifle, es decir, o es el 33 o es el 30. Eso no lo sabe Díaz Mirón. Nosotros sí lo platicaremos en otro momento, y por ahora vamos a recomendarle que lean mi libro y este tema en la página 327. Muchas gracias y hasta la próxima.